La nación y el Estado, este binomio, es uno de los puntos centrales sobre el estudio de la formación ética. Sabemos actualmente que ambos conceptos encierran significado distinto. Como un dato anecdótico, hacia 1853, cuando fue sancionada la Constitución de nuestro país, ambos conceptos se utilizan indistintamente, es decir, como si tuvieran el mismo significado, como si fueran sinónimos. Hoy sabemos que no es así, gracias al avance de las ciencias políticas y de las ciencias jurídicas. Es por ello que nosotros, para comprender que ambos conceptos son diferentes entre sí, vamos a analizarlo separadamente a cada uno de ellos. Para poder entender lo que encierra cada uno de estos conceptos, vamos a tener en cuenta el quid nominis de el concepto. En este caso, el quid nominis de nación me dice que el mismo proviene del latín natio y a su vez esta palabra proviene de nasis, que significa nacer. De ahí que esta palabra se aplicaba en primer lugar para hacer referencia al nacimiento de las personas, posteriormente al nacimiento de una comunidad o un pueblo en cuanto que tenía una misma cultura, una misma lengua, una misma raza, una misma religión. De esta palabra natio deriva el concepto nación y nacionalidad. ¿Sí? Ahora bien, el quid rei, es decir, la definición real, ¿sí?, de lo que nosotros entendemos por nación, va a seguir a este quid nominis. Y acá aclaramos que cuando decimos quid nominis, nos referimos a la definición nominal del término o a la etimología. En cuanto al quid rei, podemos definir a la nación como es el conjunto de individuos que al habitar en un territorio determinado y al estar unidos por una misma cultura, raza, lengua, religión, reconocen un mismo origen y persiguen un mismo destino. Observamos que esta definición real de lo que nosotros entendemos por nación, está siguiendo también el quid nominis de dicha palabra. A partir de esto, tanto del quid nominis como del quid rei, nosotros planteamos que la nación tiene elementos. Y los elementos de la nación son, por un lado, tenemos elementos objetivos, ¿sí? Y por otro lado, vamos a tener un elemento subjetivo. Dentro de los elementos objetivos de la nación, tenemos un elemento humano, que en este caso sería la población. Tenemos un elemento geográfico, que sería el territorio. Tenemos un elemento que unifica, que sería una misma idiosincrasia, cultura, lengua, raza y religión. Pero también encontramos el elemento que unifica y es la convicción
y el deseo de vivir juntos, de reconocer un mismo origen y de perseguir un mismo objetivo y destino. Y este elemento subjetivo es el más importante. ¿Por qué? Porque este elemento subjetivo es el que da lugar al nacimiento de la nación. Si nosotros tenemos en cuenta lo que acabo de decir, podemos tener nación sin tener territorio, como el caso de la nación gitana. Podemos tener naciones donde la lengua no es una sola, como el caso de Canadá. ¿Por qué? Porque aquello que hace o aquello que provoca el nacimiento de una nación es esto, la convicción y el deseo de vivir juntos, de reconocer un mismo origen y de perseguir un mismo destino. A este elemento subjetivo se lo denomina nacionalidad. ¿Por qué? Y en este sentido, la nacionalidad sería el sentimiento de unidad. ¿Sí? Porque en este elemento subjetivo hace referencia a este sentimiento de unidad que nosotros lo denominamos nacionalidad. Teniendo en cuenta esto, es que una vez que nace la nación, se provoca también el nacimiento del Estado, siempre y cuando también se cumplan ciertos requisitos que vamos a analizar en este momento. Habiendo establecido ya el concepto de nación, tenemos que tener en cuenta que la nación es el soporte sociológico del Estado. Y así como planteamos el quid nominis y el quid rei de la palabra nación, también vamos a plantear el quid nominis y el quid rei de la palabra Estado. Recordemos que el quid nominis es la definición de lo que nosotros entendemos por Estado, es decir, la etimología. En este caso, la palabra Estado proviene del latín status. Y a su vez, esta palabra se la lleva al italiano como Stato. Esta palabra aparece en El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, ya que el significado de esta palabra es orden, organización. En El Príncipe, Nicolás Maquiavelo se refiere al Estado utilizando esta etimología. Vamos a ver que el quid rei, siguiendo al quid nominis, va a definir al Estado como la nación organizada, política y jurídicamente. De esta manera va a definirse al Estado. Obviamente que así como la nación tiene sus elementos y como la nación es el soporte del Estado, el Estado también tiene elementos que comparte con la nación, pero van a aparecer otros elementos más. ¿Cuáles son los elementos del Estado? Son 5. Por un lado, tenemos el elemento humano, que sería propiamente la población. Tenemos el elemento físico o geográfico, ¿sí? Que sería el territorio. ¿Sí? Tenemos el elemento político, que en este caso sería el gobierno. Tenemos el elemento jurídico político, que sería el poder. Y tenemos el elemento jurídico
que sería el derecho. Como se verá, existe relación entre Estado y nación, pero sin embargo son dos conceptos distintos y que encierran significados distintos.